absolutamente nada. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Bienvenidos a Calvary, donde veo unas caras nuevas, unas caras amigos que tenemos. Bienvenidos, chicos. Vamos a seguir leyendo. Hoy vamos a terminar el capítulo 1 de Lucas. Y por aquí tengo algunas hojitas donde estuve viendo las predicaciones. No me gusta escucharme mucho, pero es como un resumen de lo que hemos estado viendo de Lucas 1. Hoy vamos a terminar el capítulo 1 y empezaremos el siguiente domingo con capítulo 2, con cuando nace Cristo. Va a estar muy padre, si tienes chance, vente, porque creo que Lucas nos está dando información, nos está dando puntos muy importantes acerca de Jesús, de su palabra. Y me llamó mucho la atención que lo que vimos en este capítulo 1, tanto desde que estaba Zacarías, desde que el ángel visita a María, desde que el ángel visita a Zacarías siendo el sacerdote, que le tocó ir a oficiar, a estar en el incienso. Recuerda que en la Biblia el incienso son las oraciones, entonces quemaban el incienso y al quemarse el incienso el humo salía, era muy agradable, pero salía, y esas eran como una parte de las oraciones, ascendían hacia Dios. Todo el tabernáculo tiene que ver con una imagen, un mapa de lo que va a ser la eternidad con Él. Entonces, en esta porción, Zacarías le tocó por suerte, decirse la palabra de Dios, que le tocó por suerte porque eran alrededor de 20,000 levitas, y que te tocara a ti entrar al lugar santo. Él no pudo entrar al lugar santísimo, pero sí al lugar santo. Y cuando entra al lugar santo se le aparece este ángel Gabriel y le dice que va a tener un hijo, recordando que Zacarías que ya estaba grande. Y se le aparece este ángel y le dice que va a tener un hijo. Imagínate ahorita, ¿quién ya pasa los 40 aquí? Pues yo, ¿verdad? Mujeres y todo. Imagínate que ahorita llega el ángel y te diga, vas a ser papá, vas a ser mamá. ¿Qué harías, no? Pero la Biblia, en ese trayecto, la Biblia nos estaba enseñando que ellos anhelaban un hijo. Ellos querían tener un hijo, y la Biblia nos enseñaba que eran irreprensibles, o sea, servían a Dios, y eso choca un poco las doctrinas que dicen que mientras tú hagas bien, las cosas bien, Dios te va a bendecir, pero ellos hasta el momento no habían sido bendecidos, pero seguían firmes ahí con Dios, seguían firmes en el templo, sirviendo en el templo. A pesar de que Dios no les estaba concediendo su petición, ellos seguían ahí a, haciendo las actividades que ellos tenían. Y en eso también vimos cómo vemos con María, el otro contraste. Y yo decía, ¿por qué Dios no eligió a Elizabeth, que era la mujer más preparada bíblicamente hablando? Su esposo Zacarías, sacerdote. Pero no, Dios elige a María, a una doncella, una chica de 16, 17 años, donde le enseña. Recordando que cuando Zacarías le dijo que iba a ser papá, ¿qué dijo Zacarías? Dudó. Dudó Zacarías. Dice, nah, no, ¿qué onda, ¿qué onda? ¿Quién eres, no? Y le dice eso, hermanos. No dudes del poder de Dios. No dudes de su palabra. Y ante esa situación, pues el ángel le dice, ¿sabes qué? Te vas a quedar mudo y sordo. No vas a poder hablar, imagínate. Dice que salió del templo y que con señas le decía que, como no sé cómo le diría, que había tenido un encuentro con un ángel. Y la gente entendió eso. Después de terminar su labor, se fue hacia la casa, y después, meses después, pues sale embarazada Elizabeth. Y luego vemos a María, al ángel Gabriel, otra vez les digo, ese ángel Gabriel, cómo le gusta andar
regando ahí las cosas y se le aparece a María y María le dice y la actitud de María fue totalmente diferente. Ella no dudó. Y vimos esta oración de María, pero algo que quise resaltar es en estas opciones, hermanos, es el favor de Dios. El favor de Dios siempre va a operar en algo que tú y yo no podemos hacer. ¿Cómo, hermanos? Elizabeth no era estéril, de hecho ella decía que era una mujer estéril y en su oración dice, Dios ha quitado mi afrenta. No podía tener hijos ella. Y Dios, su favor, y a veces decimos a la gente, no, ahorita que me llegue con el favor de Dios, pues sí, porque no está en tus manos ya no puedes tú hacer nada, tú ya no lo puedes obtener. Tú puedes hacer algunas cosas para obtenerlas, pero el favor no opera en lo que tú puedes hacer. Y me encantó, rescataste tú, si te pusiste a leer, cómo Dios en los diálogos, porque te puede decir la gente, no, eso es falso, eso estaba preparado. Ve los diálogos, o sea, María no estaba esperando eso y tiene un diálogo con el ángel y le explica y le dice, y ella dice, aquí está tu sierva, aquí yo lo que tú me digas voy a hacer. No hay un guión para esto, hermanos. La palabra de Dios no es una obra literaria, es la palabra de Dios. Piensa en eso. Y le dice a María, salve. Esa salutación que le hace el Gabriel a María es bien importante. Y lo decíamos cuando decimos a la gente, Dios te bendiga. Hermano, la mejor bendición que podemos tener es tener a Jesús. El dinero es un complemento, la salud es un complemento. La bendición de tener a Jesús es lo más importante que te podemos ofrecer aquí. Eso es lo que yo te vengo a ofrecer, a Jesucristo. No te vengo a ofrecer sanidad, no te vengo a ofrecer prosperidad, no te vengo a ofrecer nada de eso. Te vengo a ofrecer a Jesucristo, es el único. Entonces, el enfoque que vimos es el favor de Dios. Y el favor de Dios, hermanos, opera en la gracia. No opera en otra cosa más que en la gracia. Dios opera sobre estas cosas. No puedes ganarte el favor de Dios. María se ganó el favor de Dios. La Biblia no nos enseña nada de María, pero Elizabeth sí. Y sin embargo, Dios decide usar a María. Qué interesante, hermanos. La gracia tiene que ver con el favor de Dios y no lo que tú puedas hacer. Y yo siempre les digo, Dios tiene el control, hermanos. Dios tiene el control. Ante un diagnóstico, ante una situación, ante nuestros hijos, Dios tiene el control. Y Dios manifiesta su favor en cosas que tú y yo no tenemos el control. Y estás aquí sentado. Aquí. ¿Qué hiciste para estar aquí? ¿Portarte bien? No. Fue un encuentro con Jesús. Y Él te convence, y Él te lleva, y Él te trae a este lugar. Porque, les digo eso, hermanos, porque en muchos lugares lo que ofrecen lo decía en la semana, ofrecen estas doctrinas de prosperidad. Ven a Jesús y todo te va a salir bien. Ven a Jesús y vas a tener éxito, abundancia. Y nomás se la pasan hablando de las promesas y se la pasan hablando de muchas cosas, pero no de lo que es en sí Jesucristo. ¿Y sabes por qué tienen éxito esas iglesias? ¿Y sabes por qué están tan llenas? Porque al final les permite vivir sin Dios. Así es. La prosperidad, cuando tú tienes salud, cuando tienes lana, o sea, que tienes hasta
un guardadito. Traes tu carrito bien, tienes tu casita bien, tienes tu sueldito. Te va todo tan bien que te sientes que ya no necesitas a Dios. Y sientes que le puedes pagar haciendo un servicio social. Inclusive en la iglesia. Eso te enseñan. Escucho cómo hay iglesias que ya a los niños les están enseñando a diezmar. Y mira, hijo, mejor mi hijo que tú, papá. Y te enseñan que nunca te vas a enfermar, que todo va a estar perfecto, tus hijos te adoran, no sé, eres famoso. No sé, hermanos. No necesitas a nadie, eres tú mismo. Mientras yo esté bien y los míos, los demás, pues hay que se hagan garras, hermanos. Y lo único que termino con esta introducción es que, hermanos, tú puedes tener, tú puedes, cuando alguien se enferma, puedes controlar que hasta te pongan un respirador. Puedes estar respirando. Puedes no estar consciente, pero puedes estar respirando. Un respirador te puede sostener. Fíjate. Pero lo que no puedes controlar es la muerte. La muerte no la vas a poder controlar. Ahí no va a haber cosa, ni tu dinero, ni tus cosas, nada, hermanos, que puedas controlar a la muerte. Pero hoy la buena noticia es que la muerte está vencida en Cristo. Vida eterna. Eso es lo que nos tiene que dar ese gozo inefable. Así en mi situación, en mis circunstancias, en lo que tú estés viviendo, la esperanza se llama Cristo. ¿Cuánto tiempo crees que vas a vivir con carencias? 10, 20, 30, 40, pero se va a acabar. Todo esto es en torno a la gracia, hermanos, porque tú y yo no hicimos nada para tener esa vida eterna en Él. Todo eso estuvimos viendo en Lucas 1. Y hay más información, chéquense ahí los videos. Y vemos esta conversación cuando a María le dice que este hombre, que a María, Gabriel le dice a María que Elizabeth ya está embarazada. ¿Y qué hace? María recorre más de 100 kilómetros hasta llegar con Elizabeth. Y se presenta Elizabeth con María y dice que su hijo, Juan, brincó. ¿Te imaginas eso? Dos mujeres conversando alrededor de las promesas que Dios había dado a su pueblo. 400 años sin escuchar la palabra de Dios. Sin Dios mostrarse. Y de repente, ¡pum! Dos mujeres conversando. Y cuando leí esto, yo te hago una pregunta. ¿Qué conversas tú con tus amigos? ¿Qué estás conversando con tus amigas? ¿Cuáles son tus conversaciones? Estas dos mujeres conversando de lo que Dios iba a hacer a través de ese niño de Juan y que venía el Salvador en ella, en María. Bienaventurada. Y había problemas porque José ya se había enterado. Estaba desposada, dice la Biblia, o sea, ya estaba comprometida. Ya era en un trámite nada más. Pero José ama a María. Y a José se le tuvo que presentar el ángel para decirle, bájale. El hijo que lleva es el Hijo de Dios. Y yo te pregunto eso, ¿en qué entorno están hoy en día, hermano, tus pláticas? ¿De qué hablas? Ahorita les echaba carrilla a los hombres porque estaban ahí platicando, los voy a quemar, chavos. Que el santo, sí que y que los cambios, y que se vea. Y que así hablaran de la Biblia, les dije. Pero de carrilla, hermano. Tampoco no vas a estar hablando puros versículos, ¿verdad? Pero al final, ¿cuáles son tus conversaciones?
Dios nos bendice, hermanos, pero eso nos bendiga, Dios nos bendiga. Y hacía esa pregunta, ¿todos somos bendecidos? ¿Toda la gente tiene la bendición? No, hermanos. No toda la gente. Y a veces decimos a alguien que no está en Cristo, Dios te bendiga, y es como, pero le estamos diciendo, la bendición está en Jesús. Ay, ya nos llega el cheque, ya nos viene el aguinaldo, ya nos viene el trabajo, ya nos vino la lana. Ay, qué bendición. Bendición, capacidad dada por Dios para llevar a cabo su propósito. O sea, ojo. Pero ya es como un cliché, ¿no? Dios te bendiga. Ya es natural, nomás. A todo el mundo le dicen Dios te bendiga. Es como... La palabra de Dios, hermanos, tiene que encontrar algo en nosotros. Y el tema de hoy es ser llenos del Espíritu. Porque les estoy dando este resumen de la gracia y reconocer el favor de Dios. ¿Alguien aquí puede levantar su mano y reconocer el favor de Dios? Yo reconozco el favor de Dios. ¿Dios ha sido bueno contigo? ¿Nos hemos desviado o hemos hecho las cosas bien? Aún hemos tenido problemas, tenemos circunstancias difíciles que van en contra de mi alrededor, pero hemos encontrado el favor de Dios. Entonces estamos bendecidos. Ay, es que, termino con esto de este resumen. Ay, es que te va mal porque estás en pecado. Algo hiciste mal, Israel. Por eso no tienes dinero, por eso te está yendo mal, por eso eres esto. No, hermanos, eso no enseña la Biblia. Ojo con lo que te dicen. Veía en redes sociales decir que soy millonario porque tengo familia. Y yo decía, ok, entonces el que no tiene familia es pobre. Jesús no tenía ni dónde recostarse, hermanos. No confundamos las cuestiones económicas, las cuestiones materiales, con decir que estás bendecida. No se confundan. La bendición está solamente en el Hijo. Nada más. ¿Tienes al Hijo? ¿No lo tienes? No tienes la vida eterna. Pero es que mi hijo, mi hija hizo la oración. Está bien. Pero vamos a ver ahora, en el versículo, capítulo 1, versículo 67, el cántico, la profecía de Zacarías. Porque este hombre se quedó mudo y sordo. Cuando nace su hijo, andaban buscando, cuando nació su hijo, antes de que se le quitara lo mudo, ¿cómo le vamos a poner al hijo? Y la mujer dice que Juan. Y todos se sorprenden que ¿por qué le vas a poner Juan? Juan, lee la Biblia, lee el capítulo, ponte a leer todo lo que hizo Juan. Juan terminó en la cárcel, degollado, hermanos. O sea, el cristianismo no es para que te vaya bien y pares de sufrir. Él terminó muerto. Pablo terminó en la cárcel. Pedro terminó crucificado de cabeza. Que no te enseñen esas falsas doctrinas. Es que tuve un sueño y te vi ahí y dame todo tu dinero. Ojo, hermanos. Vayamos a la palabra y que la palabra nos hable y te invito a que te cases. ¿Quién se quiere casar? Tú estás casado. Cásate con la palabra. Cuando te casas, hermanos, empiezas a tener una convivencia con tu esposo y te das cuenta de, y nunca había reaccionado así. Pues lo vas conociendo poco a poco. Te vas dando cuenta que no era así. Que también traía una mochila atrás de cosas. Depresiones, traumas, lo que tú quieras. Y te das cuenta, dices, pero te das cuenta cuando convives. Entonces, cuando tú convives con la palabra, te das cuenta que la necesitas, que necesitas a Dios. Ahora,
si tú no necesitas la palabra, pues necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Fíjate, vamos pues entonces a capítulo 1, versículo 67, dice, y Zacarías, su padre, ya después de que coincidieron que el niño se iba a llamar Juan, y el padre constata que se iba a llamar Juan, y que tenían la promesa de ser el precursor de Jesús, le dice ahora, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, lleno, yo subrayé tu Biblia, te voy a insistir, tráete tu cuaderno, tráete una pluma, porque, oh, mala noticia, no basta con venir a la iglesia y sentarte, eso no te hace cristiano, eso te hace congregarte, pero si no estás llenándote del Espíritu Santo, y mi pregunta es, hoy estás sentado aquí, ¿y de qué vienes lleno? De la barbacoa que te comiste en la mañana, ponle, está bien, pero ¿de qué te estás llenando? Lo he comentado, yo a veces tengo que quitar mis redes sociales porque me lleno de puro mugrero, hermano. Mucho mugrero, mucha calabaza. Y más el TikTok. Mucha calabaza. Y de eso nos llenamos. Y como de eso nos llenamos, de eso hablamos. Así es sencillo. Y este hombre, ojo, Zacarías, sacerdote, en una que otra duda de Jesús, y ahora puede hablar. Y fíjate, lo primero que habló Zacarías, alabó a Dios, fue lo primero que hizo. No le reclamó a Dios, sino lo primero que hizo fue hablar de Dios. Y dice, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Entonces yo quiero hacer un paréntesis para continuar con este cántico que se llama, muchos historiadores le ponen Benedictus, bendito. Y tienes que aprender que hay una experiencia de poder dada por el Espíritu Santo a tu vida. Hay una experiencia. Ponte a pensar. Fue hace unos meses, pero ¿cuál fue tu experiencia cuando recibiste el Espíritu Santo? ¿Te acuerdas? Que le llaman ese primer amor. ¿Te acuerdas? No, pastor, no, ya ni me acuerdo. Pero cuando recibiste el Espíritu Santo, hubo una experiencia, hubo algo que transformó, que cambió tu manera de pensar y de hablar. Hay una conversión, porque el Espíritu Santo nos enseña en la palabra que siempre está a un lado de nosotros. Y eso a veces te decía, no hagas eso, Israel. Pero cuando tú recibes a Jesús, lo invitas a tu vida, Él entra en tu cuerpo, en tu alma. Y ahora empieza a moverte cosas, decir, creo que estoy haciendo las cosas mal. Simplemente te convence. ¿Sabes qué de lo que te va a convencer el Espíritu Santo, hermanos? De pecado. De eso te va a convencer el Espíritu Santo, de que estás pecando. Israel, no peques así. En esta iglesia creemos que existe una experiencia de poder dada por el Espíritu Santo. Separada cuando lo recibiste, cuando hiciste la oración de fe. Hay una experiencia dada después. ¿Y por qué te lo digo? Dice en Juan 14, 16 y 17, si quieres, nada más apunta esa cita, porque necesitamos que el Espíritu Santo, hermanos, esté sobre. Ya a un lado, no, ya lo invitaste, ya entró a tu corazón, a tu alma, bla, 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 ya vienes a la iglesia, pero ahora necesitamos que ese Espíritu Santo esté sobre tu vida, que Él esté tomando tus decisiones. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, dice Juan, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Esa es la experiencia.
Yo tardé, yo pienso que 5 años. Cuando conocí a mi esposa, me caso con ella, voy a la iglesia, qué chido, vine, sí, bla, bla. Pero nunca había tenido una experiencia, nunca. Y cuando estamos al punto del divorcio, conozco esa experiencia. Una experiencia, hermanos, que es un gozo inefable. Algo que te quita la culpa. Algo que te hace que tú quieras, no quieras seguir leyendo la palabra. Me dormía leyendo la palabra a las 3 de la mañana. No paraba de leer. Y hoy en día no quiero tomar decisiones si no es consultada a Dios a través de su Espíritu y en su palabra confirmada. Mientras no. O sea, sí, tú hiciste la oración, eres nacido nuevo, tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti, pero ¿qué pasa cuando no hay evidencia, hermanos? No hay evidencia que tú tienes al Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? Fíjate, en Hechos 1:8 leemos esta promesa que dice, pero recibiréis poder. ¿Qué vas a recibir? Poder, hermanos. ¿Qué más quieres? ¿Quieres fama? Pues ahí está, recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ojo con lo que dice Hechos 1:8. Hermanos, esto es para cristianos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Estás siendo testigo? ¿Tú atestiguas que estás en Cristo? ¿Amas a las personas? Hermanos, la primera obra cuando recibes al Espíritu Santo es una obra interna. Adentro, Dios empieza a limpiar toda la calabaza que traes adentro, todas las costumbres, todo lo peor que hiciste. Dios empieza a trabajar desde adentro. Si no es como un carro que lo lavan por fuera, muy bonito por fuera, pero entras al carro y dices tú, no manches. Me acuerdo que un amigo hasta traía pañales de su hijo así, enrollado. No lo lavaba el carro. Pero Dios quiere limpiarte primero por dentro, transformarte. Y cuando Dios empieza a transformarte, hermanos, el Espíritu Santo nos permite ser testigos eficientes de Jesús. Juan 7:39, 37 al 39 dice, si alguno tiene sed, ¿qué dice la Biblia? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los creyentes en él. Pues aún no se había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, entonces el Espíritu Santo, cuando yo anhelo mucho eso en los jóvenes de aquí. Yo anhelo mucho eso en los jóvenes de aquí, en mis hijas. Que el Espíritu Santo las transforme y que puedan ser testigos de Jesucristo. Porque van a transformar tu carácter, hermano. Una gracia que no ha sido recibida no es una gracia transformadora. No puedes seguir siendo el mismo en Cristo. Nada más ya no vas a los católicos o a donde ibas. Ahora ya vienes a la cristiana. Pero si no hay una transformación aquí, pídele a Dios que transforme eso. No es para que te achicopales y necesites Dios. Quema el Espíritu Santo es un fuego consumidor y va a quemar todo lo que Él no quiere, no gusta de lo que hay en tu vida.
Porque tenemos que ser testigos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay cosas que Dios va a hacer que tú en tus fuerzas no vas a poder hacer. Si el que se drogaba, si el que se alcoholizaba, si el que estaba haciendo, el que era corajudo, si el que era borracho, si el que era esto, si el que... ¿Cuántas veces no has intentado dejar hacer algo y lo sigues haciendo? Porque necesitas que el Espíritu Santo transforme, limpie. La pregunta es, ¿tienes al Espíritu de Dios, sí o no? Ahora, si lo tienes, ¿cómo lo estás llenando? Por eso te dije, ¿de qué vienes lleno el día de hoy? Porque después no vas a poder tomar decisiones para que seamos testigos. Mira, todos estos hombres terminaron mal en este mundo. Muertos, asesinados, mal. Cada vez tengo menos amigos, hermanos, les confieso. Cada vez tengo menos amigos. A lo mejor les caigo mal, ¿no? Pero intento en cada ocasión ser como Cristo. A Él tenemos que parecernos, a Él tenemos que ser que transforme nuestro carácter, nuestra vida, nuestro hablar. Porque les he dicho muchas veces, se los comparto cada vez que puedo. A mí me da mucho temor poder llegar a la presencia del Señor y que Él me diga, no te conozco. Eso es algo que me inquieta mucho, hermanos. Volviendo al cántico de Zacarías, dice, bendito es el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. No tenía por qué hacerlo Dios. Sin embargo, dice, voy a ir a visitarlos, cumpliendo sus promesas. Dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y habló por boca de sus santos profetas, y fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Cómo andas en eso? Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. Otra vez, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de su salvación a su pueblo. ¿Tú estás haciendo esto? ¿Estás dando conocimiento de salvación a tu pueblo, a tu familia, a tu gente? Para, dice el final, perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para, otra vez, dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte. Hermanos, estos versículos solamente lo podemos ver en tres cosas. La primera parte es una ofrenda de alabanza a Dios. Él alaba a Dios. Chécalo, léelo. Poderoso Salvador de la casa de David, tus santos profetas como cumpliendo tu promesa, y empieza Zacarías a hablar de lo que él ya conocía.
No lo había podido hacer antes, pero ahora sí, porque ya hubo una conversión. Ya estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando estás lleno del Espíritu Santo, lo que va a pasar es que vas a hablar de su palabra. Los motivos por los que venía el Hijo de Dios, Jesucristo. Y la segunda parte dice que es una parte del himno dirigido a Zacarías, a su hijo Juan. Él está muy contento de entregar a su hijo a Juan al ministerio. Porque Juan tenía una gran tarea por delante. Y qué importante que entender que los propósitos que tú y yo tenemos en nuestras vidas. Porque Juan lo que venía a hacer es dar a conocer a Jesucristo, el Salvador. Ese era el propósito de Juan. Y Zacarías termina este himno, este cántico, volviendo a hablar de los motivos de la venida de su hijo. ¿Cuáles eran los motivos que Juan iba a hablar de Dios? Pero todo, hermanos, todo esto está inspirado por el Espíritu Santo. En los versículos 78 y 79 deben estar siempre marcados o siempre con nosotros, enmarcados como... No te digo que no voy a alentar los tatuajes, pero pues te lo puedes poner en tu mente, en donde tú quieras. Pero es muy valioso por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Muy poético. Así nos visitará desde el cielo del sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. Es sublime esto, hermanos. Entonces, ¿a qué vino Juan? Juan vino para ir delante de Dios. Eso es lo que vino Juan. Este es en el versículo 76. Para preparar el camino. Y Jesucristo, hermanos, vino para salvar al pueblo de los enemigos, de los que odian al pueblo. Era un pueblo odiado, el pueblo de Israel, por los romanos. Mostrar misericordia. A eso vino Jesús. Para que el pueblo sea libre del temor. Que sirva a Dios en santidad, en justicia, disfrutar de la presencia de Dios, dar luz a los que viven en tinieblas, guiar los pasos del pueblo por la senda de paz. Esa es la única propósito de Jesús. Y termino con esto, hermanos, en el versículo 80. Dice que el niño, ¿qué hacía el niño? Crecía. ¿Y qué más? ¿Cómo estás en eso? Bueno, ya los que estemos más de 40 ya no crecemos, ¿no? Ya nos hacemos más chiquitos. Pero ¿qué tal estás creciendo espiritualmente? Este niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Te invito a que hagas eso, iglesia. Y están los discipulados y ya sé, y lo que quieras, pero agarra tu Biblia y léela, estúdiala. Y estuvo en lugares desiertos. Y cuando yo subrayé cuando estuvo en lugares desiertos, porque me vino a la mente, acabamos de salir de Éxodo, Moisés, ¿recuerdas? Estaba preparado, un junior, le iba bien, mata a una persona y se va 40 años al desierto. ¿Cómo andas en el desierto? ¿En el desierto qué hay? ¿Hay internet? ¿Han ido sobre el desierto de aquí a Cuatro Ciénegas? 2 horas sin internet, 1 hora y media sin internet. No ves nada. Es más, ni una lagartija. Jesús mismo en el desierto, ¿qué pasó? Tuvo las tentaciones. Pablo mismo también estuvo en el desierto.
Y en el desierto, hermanos, no hay gente, no hay comodidades, no hay futuro en el desierto. Y es como para reflexionarnos el día de hoy. Y sobre todo, están padres los desiertos, hermanos. Están padres. Donde te está yendo mal, no sé lo que pases. Están padres porque llega un momento en que dices, volteas al cielo y dices, bueno Dios, ¿qué onda? Buscas a Dios, reflexionas en Dios. O en tu propia vida dices, oh, se me hace que sí he estado haciendo las cosas mal. Todos por aquí hemos pasado por desiertos, ¿sí o no? Donde ya no hay amigos que te echen la mano. No, nada. Y todos pasamos por desiertos en distintas etapas de nuestra vida. Y muchas veces nos vamos a encontrar solos, pero Jesucristo ahí está contigo. Y no te va a dejar. Porque quiere transformarte. No quiere quitar tu problema. Y no quiere trabajar aquí. Iglesia, es tiempo de reflexionar tu vida en Cristo. Todos aquí son cristianos. Ponte a reflexionar tu vida en Cristo. No se trata de la iglesia, de venir y congregarte. Eso es lo de menos. El campo está afuera. El gimnasio está afuera. Pensar, pero hermanos, ojo, si tú llegas al desierto y no estás lleno del Espíritu, híjole, y te empiezas a agarrar de otras corrientes, vas a errar nuevamente y vas a terminar otra vez en otro desierto. Y hasta que Dios no vea y no dejes que Él transforme, te va a seguir mandando al desierto. Zacarías se equivocó y vivió meses en silencio. Cuando se cumplió el tiempo de Dios, pudo hablar porque le creyó y habló. ¿Te acuerdas ese versículo que creí y luego hablé? Creí y luego hablé. Entonces, si hemos creído, hermanos, ¿por qué no hablas de Cristo? ¿Por qué? ¿Y qué tienes miedo? O no miedo, sino vergüenza. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Y de qué nos estamos llenando? Esta es la reflexión, es la conclusión. ¿De qué nos estamos llenando? ¿De cómo estamos actuando ante la vida, ante las cosas, ante la presión de la gente? Juan desde antes de nacer tenía un propósito. Y tú, que estás aquí sentado, antes de nacer, te recuerdo que tenías un propósito. No naciste por bonito ni por bonita. Qué bueno que estés bonito y que estés bonita, pero no naciste para eso. Tenías un propósito desde que antes de que nacieras tenías un propósito. Y ya naciste y como tienes un propósito, yo te invito a que crezcas. Y no solamente, ya nosotros ahorita crecemos, pero la panza, ¿no? Pero debemos de crecer espiritualmente, hermanos. La visión de Calvary, crecer y madurar en el Señor. Con temor y temblor, hermanos. Crecer con temor y temblor. Entonces ahora sí, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? Para cerrar el punto que estamos viendo y el capítulo 1 de Zacarías, el capítulo 1 de Lucas, quiero leerles para terminar un salmo. Ahorita les digo cuál salmo es. Creo que es el 116.
A ver si se lo saben. Y con esto cierro el punto. Ya, esta es mi oración para ti. Dice, amo a Dios, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Dios está escuchando tu voz y tus súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos los días lo voy a invocar. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Dios, libra ahora mi alma. Ciertamente es Dios y es justo y misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije a mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Con qué vas a pagarle a Dios todos sus beneficios? Tomaré, hermanos, la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo, estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada a Jehová es la muerte de sus santos. No estoy diciendo que tengas que morirte. Oh Dios, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Dios. Y a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Y en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, Jerusalén. Aleluya. ¿Pones de pie para terminar y orar? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. El día de hoy nos has hablado, nos has confrontado, pero también nos has amado, Señor. Padre, quiero darte gracias por tu palabra, Señor, y quiero que me ayudes, Padre, a estar más en tu presencia, a llenarme de tu Espíritu Santo, a ser guiados por tu amor y tu bendición. Señor, te ruego por este pueblo, por este pequeño remanente, Señor, que pueda ser esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes que puedan hablar en tu palabra, ser testigos, alabarte con su vida, con su boca, Señor. Llenarnos de tu Espíritu Santo, Padre. Tomar decisiones conforme a tu palabra. Y para los que están en algún desierto, Señor, tú estás con ellos, Padre. No están solos, no están solas. Muéstrate cada vez a sus vidas, Dios, te lo ruego. En el nombre de tu Jesús. Amén. Pues hemos terminado. ¿Ya? Quédate a la cena del Señor, a la cena, al Hechos 2:42. Ahorita nos acomodamos, ¿sale? Este bendiga.